Sofistas. En la antigua Grecia hubo un grupo de intelectuales llamados sofistas, los sabios de profesión, quienes lograron tener gran influencia en la juventud griega, ya que poseían gran dote de retórica y de dialéctica. Muy por el contrario de los filósofos, su finalidad intelectual no era la búsqueda de la verdad, sino lograr un alto prestigio en sus discípulos y oyentes, obtener jerarquía política, social y monetaria. En un comienzo, ser sofista no era deshonroso. Gracias a su preparación e influencia, el sofista fue considerado como la imagen intelectual y carismática del saber, siendo apreciado por gran parte de la élite social ateniense. Sin embargo, el movimiento degeneró, se convirtió únicamente en un medio lucrativo, manipular a la sociedad griega con argumentos relativos y hasta con falsas nociones, tan solo para obtener alguna utilidad material. Fueron precursores del exagerado uso de la opinión, no importando si estas opiniones fueran absurdas y sin fundamento, y provocaron grandes daños a la educación y formación de los jóvenes griegos. El sofismo fue muy criticado y corregido por los grandes intelectuales de la antigua Grecia, pero sobre todo por Sócrates, Platón y Aristóteles. Para el sofista, el saber tiene una finalidad lucrativa. Para el filósofo, un camino hacia la plenitud humana. Algunos sofistas importantes fueron Trasímaco, Gorgias y Protágoras. Trasímaco nació en el año 450 a.C. en Calcedonia, Bósforo. Era un excelente retórico y orador, interesado fundamentalmente por la enseñanza de la ética y la política. Parte de su fama se debe al debate que mantuvo con Sócrates acerca de lo que es la justicia. Trasímaco mantuvo una postura realista que afirmaba que la justicia es el interés del más fuerte. La muerte de Trasímaco es un enigma. Posiblemente se suicidó pasado el año 339 a.C. En la concepción antropológica de Trasímaco, el hombre es interpretado como un ser esencialmente egoísta, poseído por una sed de poder. Admite que hay personas justas que se someten pasivamente a intereses ajenos, pero los considera los eternos perdedores de todas las interacciones humanas. Su cita representativa es: «Entonces te digo que la justicia no es otra cosa sino la ventaja del más fuerte», en la que se explica que las leyes son dictaminadas por los que ejercen el poder con vistas a su propio beneficio o conveniencia. La justicia es aquello que beneficia, interesa y conviene al gobierno establecido y, por lo tanto, beneficia al más fuerte. Gorgias fue un retórico griego y filósofo sofista. Nació en el año 483 a.C. en Leontini, Sicilia. Fue embajador en Atenas, donde vivió, en el año 427 a.C. Pertenece a la primera generación de sofistas y es un supuesto alumno de Empédocles. Se sabe que viajó mucho durante su larga vida, trabajando en varias ciudades griegas, enseñando y practicando la retórica. Falleció en el año 375 a.C. en Tesalia, cuando contaba 105 años. Para Gorgias no existía nada, y si existiera alguna cosa no se podría conocer, y si se llegara a conocer, el lenguaje humano no permitiría comunicar ese conocimiento a nadie más. Como retórico, Gorgias fue de los primeros en introducir la cadencia en la prosa y en utilizar lugares comunes en los argumentos. Las obras de las que nos han llegado fragmentos son Sobre la naturaleza o sobre el no ser, Elogio a Helena y Apología de Palamedes. Su trabajo más importante es el titulado Sobre lo que no es o sobre la naturaleza, en la que explica que nada existe, que si algo existiese no podría ser conocido, y si algo existe y puede ser conocido, no puede ser comunicado.
Esta es su cita representativa, que se expresa por sí sola. Protágoras nació en Abdera, Grecia, en el año 480 a.C. Fue el primero en adoptar el calificativo de sofista y el precursor de la profesionalización de la enseñanza retórica. En su ciudad natal fue al parecer discípulo de Demócrito. Amigo de Pericles, al parecer murió ahogado durante un viaje a Sicilia, cuando huía de las acusaciones de impiedad de las que fue objeto en la ciudad de Atenas a la muerte de aquel, en el año 416 a.C. Enseñó gramática, retórica e interpretación de la poesía. Sus obras principales, de las que sólo perduran algunos fragmentos, fueron tituladas «Verdad» y «Sobre los dioses». El fundamento de su reflexión fue la doctrina de que nada es bueno o malo, verdadero o falso, de una forma categórica, y que cada persona es, por tanto, su propia autoridad última. Protágoras había afirmado en uno de sus escritos que sobre los dioses no puedes saber si existen o no. Hay muchas dificultades para saberlo con seguridad. El asunto es oscuro y la vida corta. Su cita representativa es: el hombre es la medida de todas las cosas. Todo es subjetivo. Lo que realmente importa es la apariencia del ser humano y no la razón. Lo que para alguien puede considerarse aceptable, para otra persona no. Todo es relativo, ya que hay solo dos opciones. Nada es verdadero o falso, bueno o malo. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿hasta qué punto es el relativismo una característica del mundo actual? ¿Cuáles son sus ventajas y cuáles sus peligros? El relativismo ha evolucionado con el paso del tiempo. Esta evolución la podemos ver en el caso de la homosexualidad, ya que antes no estaba aceptado por la sociedad, mientras que hoy en día las parejas homosexuales pueden casarse e incluso tener hijos. En este caso, el relativismo es apreciable como una característica de la actualidad. No obstante, el relativismo en ciertos lugares no ha evolucionado positivamente. Debido a esto, no existen solo ventajas, sino también peligros. Gracias al relativismo, en los países desarrollados, cada uno puede elegir, por ejemplo, con quién quiere compartir su vida y cómo quiere vivirla. En los países subdesarrollados hay muchísimos más peligros que ventajas, por ejemplo, la ablación, la lapidación de las mujeres o la poligamia. Aunque esos países lo vean bien y haya un cierto relativismo frente a eso, hay unos valores y derechos que siempre deberían estar presentes, llamados valores absolutos, como el derecho a una vida digna y el respeto, que es el valor principal a la hora de relacionarnos con cualquier persona.